Panorama Agropecuario. Conduce Hernán Viera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de Panorama Agropecuario, la cita que tenemos cada semana donde compartimos con todos ustedes las principales informaciones del sector rural. Les recuerdo nuestras vías de comunicación, el correo electrónico hernan.viera@sudesteagropecuario.com.ar, o si prefieren comunicarse a través de mensajes de textos, lo pueden hacer al 02266 155 31431. Muchísimas gracias a todos los amigos por comunicarse. Vamos ahora a los títulos de hoy. En la primera parte de Panorama Agropecuario nos vamos a referir al cultivo de colza. Nos entrevistamos con el ingeniero Miguel Pereira Iraola. Sobre aspectos sanitarios del cultivo nos habla el ingeniero Juan Pablo Edwards. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a referir al manejo de granos en post cosecha. Nos entrevistamos con el ingeniero Ricardo Bartosí sobre un curso que se está dictando en la Estación Experimental INTA Balcarce sobre post cosecha de granos. Conversamos con el ingeniero Diego de la Torre. Nos encontramos en la Estación Experimental INTA Balcarce y vamos a hablar de un cultivo que, si bien no tiene una trascendencia muy amplia aquí en el sudeste bonaerense, bueno, se está transitando en sus etapas ya reproductivas. Vamos a hablar del cultivo de colza. Conversaremos con el ingeniero agrónomo Miguel Pereira Iraola, que es, bueno, un poco especialista en todo esto. Miguel, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hernán? Buenos días. Bueno, el cultivo de colza, un cultivo que se ha sembrado, se viene sembrando, el productor muchas veces tiene temor por el tema de la cosecha, de la caída de granos. No sé, a lo mejor las consultas que vos llegas a tener acá desde la Estación Experimental. Sí, es un cultivo que en realidad hace muchos años que está en el país y ha habido distintas intenciones de generalizarlo. Hace unos años, creo que fue en el 2008, 2009, hubo una importante superficie, llegaron a superar las 40.000 hectáreas y el último año 12.000. Lo que vos decís es cierto, no se conoce mucho a pesar de los años, pero se va conociendo cada vez más. Y el tema puntual de la cosecha que mencionaste, vamos a empezar por la parte final del cultivo. Por suerte se ha mejorado bastante, porque los cultivares que había hace unos cuantos años eran muy dehiscentes, había problemas de caída de semillas cuando estaba llegando a la madurez. Y si bien es un problema que persiste, hay que tener cuidado con la humedad de cosecha, regulación de la cosechadora, velocidad de cosecha y demás, son mucho mejores y menos dehiscentes, son más indehiscentes los cultivares actuales. De hecho, las recomendaciones iniciales eran ideal en todos los casos, y yo te diría que hoy no tengo la estadística, pero que la mayor parte de la cosecha se hace con cosecha directa y sin grandes problemas de caída de granos. Hay dos tipos de cultivares o de híbridos, si hay variedades y hay híbridos. Hay invernales y primaverales. Partiendo de la fecha de siembra, varía, es distinta para uno y para otros. Los invernales, al igual que algunos trigos, necesitan acumulación de frío. La fecha de siembra para esta zona yo te diría que es fines de marzo, principios de mes de abril y a lo sumo principios de mayo. Y los cultivos primaverales los podríamos englobar en el mes de mayo. Se podrían llegar a sembrar en junio con algunos problemas de riesgos potenciales de heladas en estado de plántula. Inclusive se está hablando de siembras más primaverales, como los trigos de ciclo corto, en el caso de los primaverales. Los lotes que se tienen que elegir son lotes de mediana a alta fertilidad, en lo posible con baja cantidad de malezas, y puntualmente no tiene que tener muy baja cantidad de crucíferas, porque luego no se pueden controlar. Y puede haber problemas de ácido urúcico y glucosinolatos cuando se hace el test de calidad.
en comercialización. Una cosa importante a tener en cuenta, además en la siembra, yo te diría que es la profundidad de siembra. Tenemos una alta emergencia, un porcentaje alto de emergencia entre los 3 primeros centímetros, lo ideal sería aproximadamente 2 centímetros, y ya en el 4.º centímetro de profundidad de siembra el porcentaje de plantas emergidas baja muchísimo. Te podría hablar de entre el 90 y 100% en los primeros centímetros, y con profundidades de 4 centímetros ya podemos caer a 60-65% de plantas emergidas. Esto es importante tenerlo en cuenta, y más en siembra directa. Tiene que haber un buen trabajo en la línea de siembra, y tenemos que prestar atención en la cosecha del cultivo anterior, la distribución de los residuos de cosecha, tratar que no se acumulen, para evitar estas variaciones de profundidad cuando se siembra la colza, ¿no? La colza es una especie oleaginosa perteneciente a la familia de las crucíferas. Muchas de las especies de esta familia han sido cultivadas desde hace mucho tiempo, ya que sus raíces, tallos, flores y semillas son comestibles. Figura entre los primeros cultivos aprovechados por el hombre, y hay evidencias de su uso en la India varios siglos antes de Cristo, pasando a China y Japón en el comienzo de la era cristiana. Más tarde se cultivó en Europa debido a su capacidad para crecer y desarrollar con bajas temperaturas, lo que la hace una de las pocas especies oleaginosas aptas para ser cultivada en zonas templadas y frías. Con respecto a la fertilización, ¿qué es lo aconsejable? Bueno, en el caso de fósforo, por análisis están las demandas del cultivo, y lo determina obviamente desde el laboratorio con un rendimiento objetivo. Y en el cultivo de colza, parte de nitrógeno y fósforo, es un demandante de azufre. Con respecto a esto, lo que te puedo decir es que no responde tanto los análisis de azufre en el suelo, pero sí una relación con el nitrógeno. En base al rendimiento objetivo, te estoy hablando de una demanda del cultivo de 60 kilos por tonelada de grano de nitrógeno. El azufre hay que relacionarlo con la cantidad de nitrógeno. Se habla de una relación de 5:7 a 1 azufre con respecto al nitrógeno. Y eso va a depender del rendimiento objetivo. Yo creería que en esta zona se tendría que apuntar a más de 2.000 kilos, 2.000, 2.500 kilos. Y hoy yo tengo información y conozco que se han obtenido en campos con mucha cantidad de hectáreas sembradas, rendimientos que exceden los 3.000 kilos, llegando a los 3.500 kilos. Entonces, en definitiva, y para ser un poco más concreto en la respuesta, hay que plantear el rendimiento objetivo en base a la demanda y fertilizar luego del análisis de laboratorio. Hacemos la primera pausa y ya volvemos.